Hay descubrimientos que cambian la manera en que entendemos el mundo. Y luego hay descubrimientos que el mundo prefiere que nunca hubieras hecho. Un equipo de investigadores geológicos realizaba un estudio de rutina en los acantilados del norte de Irlanda. Mediciones estándar, escaneos de sonar para mapear cavidades en el basalto. El tipo de trabajo que nadie registra porque nunca produce nada inesperado, hasta ese día. Cuando los datos del escáner aparecieron en pantalla, las imágenes mostraban algo dentro de la roca volcánica que no tendría que estar ahí. No eran irregularidades minerales ni acumulaciones de sedimento. Eran formas estructuradas, simétricas, con proporciones que cualquier ojo humano reconoce de inmediato. 7 figuras, de tamaño humano, selladas dentro de roca sólida, que cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, era fuego líquido. La doctora Brennan llevaba más de 2 décadas estudiando formaciones costeras. Había aprendido a no emocionarse ante anomalías. Pero cuando vio esas imágenes, sus colegas dicen que dejó de hablar durante varios minutos. Nadie en el equipo dijo nada, porque todos miraban lo mismo y todos entendían que lo que tenían delante no debería existir. La ciencia es categórica. Nada orgánico sobrevive al contacto con lava fundida. Las temperaturas alcanzan entre 700 y 1200 grados Celsius. Los materiales complejos se destruyen. Y sin embargo, aquellas figuras permanecían intactas dentro de roca que era fuego líquido, cuando nuestra especie no era más que una posibilidad remota. Esa fue la primera pregunta. No sería la última. En menos de 48 horas, alguien más había visto esas imágenes, y ese alguien no era científico. Cuando un descubrimiento científico genuino ocurre, el proceso siempre es el mismo. Verificación de datos, revisión por pares, publicación académica, debate abierto. Es lento, a veces frustrante, pero garantiza que lo que creemos saber realmente podemos demostrarlo. Lo que ocurrió después del descubrimiento en los acantilados de la Calzada del Gigante no siguió ese proceso. No siguió ningún proceso reconocible. A las 48 horas, agencias gubernamentales recibieron notificación discreta del hallazgo. Se celebraron reuniones a puerta cerrada, cuya agenda oficial no mencionaba nada relacionado con el yacimiento. Y llegó un equipo de la Agencia Ambiental. Revisaron los datos y en un tiempo sorprendentemente corto emitieron su conclusión oficial. No había nada. Las imágenes eran el resultado de un efecto óptico por la luz en el basalto húmedo, sin cámara subterránea, sin anomalías reales. Caso cerrado, excepto que había un problema. La doctora Brennan, la experta independiente, contratada específicamente para verificar el sitio, se negó a firmar ese informe. No lo debatió. No pidió revisión adicional. Leyó el borrador 2 veces, lo colocó sobre la mesa frente a sus interlocutores y no tomó el bolígrafo. En los días siguientes revisó los datos brutos del sonar desde su ordenador. Los que estaban presentes dicen que su expresión cambió. No dijo nada. Cerró el dispositivo y a la semana siguiente presentó su renuncia. La carta de renuncia tenía 4 frases. La última decía: «Ya he visto suficiente». Eso no es la reacción de una científica ante una ilusión óptica. Es la reacción de alguien que ha entendido perfectamente por qué se le pide que mienta. Las barreras de acero fueron instaladas con rapidez. La razón oficial: erosión costera, riesgo de desprendimiento de rocas. El tipo de explicación diseñada para que la gente siga caminando sin hacer preguntas. Más de 1 millón de turistas visitan la Calzada del Gigante cada año. Caminan sobre esas piedras negras. Se toman fotografías frente al océano. A 12 metros detrás de esa roca
Hay algo que el gobierno no quiere que nadie vea. Una agencia gubernamental revisó los datos y emitió una conclusión. No había nada anómalo. Caso cerrado. Hasta aquí, nada extraordinario. Las instituciones a veces simplifican. A veces tienen razones políticas para minimizar hallazgos que generarían controversia. Por sí solo, eso no es evidencia de nada. Pero aquí está el elemento que lo cambia todo. La persona contratada para verificar ese sitio, la experta con décadas de experiencia, la científica cuya firma en ese informe habría dado credibilidad institucional al mundo entero, se negó a firmarlo y luego renunció. En ciencia, cuando un experto dice «esto es una ilusión», firma el informe, lo defiende públicamente, continúa su carrera. Eso es lo que hacen los científicos cuando están seguros de una conclusión. La doctora Brennan hizo exactamente lo contrario. Esa contradicción entre lo que el gobierno declaró y lo que la científica más cualificada eligió hacer es el núcleo de todo este misterio. No son las figuras, es el hecho de que la persona que más sabía decidió que era preferible destruir su carrera antes que firmar un documento que afirmaba que no había nada. El gobierno dijo, no existe nada. La única persona capacitada para confirmarlo se marchó. Eso no es una teoría conspirativa, es una contradicción documentada. Y en investigación científica, las contradicciones documentadas no se ignoran, se investigan, porque si la explicación oficial fuera verdadera, no habría ninguna razón para que ella se fuera. 4 días después de ese escaneo inicial, la doctora Brennan regresó al sitio. Y cuando cargó la nueva imagen en la pantalla, una de las 7 figuras había desaparecido. 4 días. Eso fue todo el tiempo que pasó entre el primer escaneo y el momento en que Brennan regresó al sitio antes de que las barreras cerraran el acceso definitivamente. Era protocolo estándar, un escaneo comparativo bajo las mismas condiciones, con el mismo equipo, desde los mismos ángulos. El objetivo era simple, confirmar que los datos eran consistentes. La doctora Brennan llegó con la esperanza silenciosa de encontrar algún error técnico, algo que le devolviera la comodidad de una explicación racional. Los científicos, cuando se enfrentan a algo que no entienden, no desean dramáticamente tener razón. Desean, con una intensidad que pocos comprenden, estar equivocados. Porque estar equivocado significa que el mundo sigue funcionando como siempre. Cuando el escaneo terminó de procesarse, se aferró al borde del equipo. Donde el primer escaneo registró 7 figuras en formación precisa dentro de la cámara sellada, la nueva imagen mostraba 6. Una figura había desaparecido, sin grietas en la roca, sin túneles, sin desplazamientos en el basalto circundante, sin rastro de polvo ni fragmentos. La puerta de piedra no había sido abierta. Los sensores colocados en el exterior de la pared habían funcionado las 24 horas durante esos 4 días sin registrar ningún movimiento exterior, ninguna vibración, ninguna perturbación de ningún tipo. Una cámara completamente sellada, sin acceso físico posible desde el exterior. Y algo de 2 metros de altura simplemente ya no estaba dentro de ella. Lo que hace esta desaparición todavía más desconcertante es la reacción de las otras 6 figuras. Las 6 restantes no cambiaron de posición. No mostraron ninguna perturbación en su disposición interna. Continuaron mirando hacia la puerta de piedra, como si la partida de la 7ª fuera exactamente lo que debía ocurrir. El equipo instaló nuevos sistemas de monitoreo, cámaras con sensores de movimiento apuntando a la pared de roca, operando de manera continua, sensores de vibración a lo largo de toda la formación basáltica,
equipos de medición térmica de alta precisión. El resultado fue inequívoco. 0 actividad externa durante los 4 días de monitoreo, sin movimiento, sin vibración detectable desde el exterior. Y sin embargo, el interior de esa cámara había cambiado. La doctora Neve Callahan, especialista en termografía del University College Dublin, fue incorporada al equipo. Era una mañana fría de marzo, 4 grados Celsius en el exterior. Nada en el entorno sugería actividad térmica anómala. Callahan apuntó la cámara térmica hacia la cámara sellada. La pantalla se llenó de naranja y rojo. Las 6 figuras irradiaban calor desde el interior de la roca. Una temperatura perfectamente estable, sin fluctuaciones significativas. 37 grados Celsius, no aproximadamente, exactamente 37 grados. La temperatura interna de un ser humano adulto en perfecto estado de salud. Callahan recalibró el equipo, cambió las baterías, reposicionó la cámara, realizó el escaneo desde 3 ángulos, tomó prestada una segunda unidad térmica y repitió toda la secuencia con hardware diferente. El resultado fue el mismo en cada ocasión. Se giró hacia sus compañeros y con una seriedad que nadie olvidó, les preguntó directamente si le estaban gastando una broma. Cuando vio sus rostros, comprendió que no. No respondió correos ni llamadas durante 3 semanas. Cuando finalmente respondió, fue con una sola frase. Necesito más tiempo para asimilar lo que vi, pero esto es algo que nadie esperaba. Y no era solo el calor. Los sensores de vibración captaron algo que el investigador senior describió con palabras elegidas con extremo cuidado. Un pulso rítmico, constante, uniforme, repitiéndose cada 4 segundos sin variación. Un patrón, dijo, indistinguible de un latido cardíaco lento. El calor no es una sustancia que se pueda almacenar indefinidamente dentro de un material sólido. Es energía en movimiento. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor siempre fluye desde las zonas más calientes hacia las más frías hasta alcanzar equilibrio. No hay excepciones conocidas. Cualquier objeto caliente sellado dentro de basalto frío, rodeado por el aire del Atlántico Norte, debería haber alcanzado equilibrio térmico con su entorno en cuestión de días. Estas figuras, según las dataciones geológicas de la roca que las contiene, llevan selladas desde antes de que existieran los mamíferos, decenas de millones de años, y mantenían exactamente 37 grados Celsius, y emitían un pulso rítmico cada 4 segundos. La física, tal como la conocemos, no tiene ninguna explicación para esto. No es que la explicación sea difícil de encontrar, es que no existe dentro del marco científico actual ningún mecanismo que pueda producir estos resultados de manera natural. Lo que esas mediciones dijeron, con la frialdad objetiva que caracteriza a los instrumentos científicos, fue esto. Dentro de esa roca, algo generaba su propio calor. Algo mantenía su propia temperatura. Algo pulsaba con el mismo ritmo que late dentro del pecho de cada persona que está escuchando estas palabras ahora mismo. No eran objetos inertes sellados por accidente en roca volcánica. Se comportaban como algo vivo. El protocolo establecía un nuevo escaneo completo cada 72 horas. En condiciones normales, los resultados de escaneos sucesivos de una formación geológica sellada son prácticamente idénticos. La piedra no cambia en días. Fue en el tercer ciclo cuando alguien en el equipo notó algo. Las figuras habían cambiado de posición. No de manera dramática, apenas unos centímetros. El tipo de desplazamiento que en un análisis superficial podría atribuirse a variaciones en el ángulo del equipo. Pero el equipo no realizó un análisis superficial.
superpusieron los datos de posición de cada escaneo en una imagen compuesta, trazando la trayectoria exacta de cada figura a lo largo del tiempo. Cuando esa imagen apareció en pantalla, mostrando 6 líneas de puntos que representaban el movimiento acumulado de cada figura durante el período de monitoreo, nadie en la sala dijo nada durante un tiempo considerable. Las 6 trayectorias apuntaban en la misma dirección, sin excepción, hacia la puerta de piedra. No era movimiento aleatorio, era desplazamiento direccional, consistente, deliberado. Las 6 figuras se estaban moviendo hacia la salida, lentamente, con la paciencia de algo que ha esperado un tiempo que la mente humana no puede calcular. Unos centímetros cada 72 horas, pero siempre hacia adelante, siempre en la misma dirección, sin desviaciones, sin retrocesos. Y la figura más cercana a la puerta registraba un pulso ligeramente más intenso que las demás, como si pudiera sentir que la salida estaba cerca, como si eso significara algo para ella. Lo que los datos describían no era geología, era comportamiento. La doctora Brennan no desapareció después de renunciar. Pasó meses recopilando sistemáticamente todo el material: datos térmicos completos, registros de vibración, patrones de los sensores de movimiento, escaneos de posición de cada ciclo de 72 horas. Redactó un artículo formal de investigación. Lo sometió a revisión previa de 2 colegas con credenciales académicas sólidas y sin vinculación alguna con el yacimiento. Los 2 confirmaron que la metodología era científicamente sólida, que los datos estaban correctamente recogidos, que las conclusiones se derivaban de manera lógica de la evidencia disponible. Lo presentó ante la Comisión de Revisión Geológica de Irlanda. La respuesta llegó en un tiempo sorprendentemente rápido. Rechazo inmediato. Equipo defectuoso. Metodología errónea. Pruebas insuficientes. Caso cerrado. Pero un miembro de esa misma comisión la contactó en privado, a través de un canal sin rastro rastreable. Lo que ese miembro le dijo no era una explicación científica sobre por qué sus datos eran incorrectos. Era una explicación política sobre por qué sus datos no podían ser correctos. Si las firmas térmicas biológicas y los pulsos rítmicos detectados dentro del basalto antiguo llegaban al conocimiento público, las consecuencias serían de una escala que ninguna institución científica o gubernamental estaba preparada para gestionar. Todo lo que la ciencia establece sobre la cronología de la vida inteligente en la Tierra tendría que ser revisado desde sus fundamentos. Y los gobiernos, dijo, no gestionan bien las preguntas que no tienen respuestas disponibles. En abril, el equipo de vigilancia fue retirado discretamente. A los investigadores se les comunicó con claridad que el silencio no era opcional. Pero no pudieron destruir todo. Doyle conserva las grabaciones originales en 3 discos duros en ubicaciones separadas en Dublín. Las revisa cada semana. Comentó a un amigo cercano que desde aquella noche en que vio moverse aquella piedra en las imágenes, algo en su manera de dormir cambió. Más ligero, más alerta, como si alguna parte de su cerebro hubiera actualizado su evaluación del mundo y nunca hubiera podido volver a la versión anterior. Gallagher, Callahan y al menos otros 2 miembros del equipo conservaron copias personales de todos los datos en unidades encriptadas. El último escaneo antes de retirar el equipo mostró que las 6 figuras seguían moviéndose, seguían pulsando, seguían calientes, y la más cercana a la puerta registraba un ritmo notablemente más fuerte que en los escaneos anteriores. Durante toda la historia registrada de la humanidad,
desde las primeras civilizaciones que tallaron escritura en piedra, hasta los imperios que surgieron y colapsaron, hasta los descubrimientos que cambiaron nuestra comprensión del universo. Durante todo ese tiempo, esas figuras no se movieron, no una vez. Permanecieron en formación precisa dentro de esa cavidad, mientras los neandertales desaparecían de la Tierra, mientras el Homo sapiens aprendía a cultivar la tierra, mientras Egipto levantaba sus pirámides y Roma construía sus acueductos, mientras la humanidad descubría la electricidad y dividía el átomo. Y en este momento específico de la historia del planeta, están despertando. No existe ningún mecanismo geológico conocido capaz de mantener calor corporal humano dentro de roca basáltica fría durante decenas de millones de años. No existe ningún proceso físico natural que genere pulsos rítmicos uniformes dentro de formaciones de roca volcánica sólida. Y el movimiento direccional consistente de estructuras sólidas dentro de una cavidad sellada, sin ninguna fuerza externa que lo produzca, no tiene precedente en ningún registro científico disponible. Si esto es verdad, los seres humanos no fuimos los primeros en este planeta. Algo estuvo aquí antes que nosotros. Algo que sobrevivió dentro de la roca, mientras cada civilización que hemos construido surgía y desaparecía sobre ella. Algo que pulsaba en la oscuridad mientras aprendíamos a encender el fuego, a escribir, a volar. Algo que ha decidido, ahora, que es momento de salir. Y una ya lo hizo. No está dentro de esa cámara. Está en algún punto de este mundo, moviéndose a través de espacios que nunca hemos considerado necesario vigilar, existiendo en un planeta que construyó toda su historia moderna sin saber que ella también estaba aquí. Las 6 restantes siguen avanzando hacia esa puerta. Sus señales térmicas están aumentando. Sus pulsos se están volviendo más fuertes. La más cercana a la salida registra un ritmo que cada semana es más intenso que la semana anterior. Como algo que puede sentir que el final de una espera muy larga está casi al alcance. La doctora Brennan dijo esto, de manera extraoficial, a una de las pocas personas en las que todavía confía. Tratamos la historia antigua como algo muerto, algo que desenterramos y guardamos detrás de un cristal. Pero, ¿qué pasa si no está muerta? ¿Qué pasa si solo ha estado dormida? ¿Y si por fin está despertando? Esa es la pregunta, que ninguna institución oficial está dispuesta a responder públicamente. Pero los datos ya dieron su respuesta. Y esa respuesta está ahí fuera, moviéndose por un mundo que ignora completamente su existencia. ¿Crees que esas 6 figuras siguen detrás de esa puerta o ya han salido más? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber qué ocurre cuando alguien acceda de nuevo a ese sitio y descubra cuántas siguen dentro, suscríbete ahora, activa las notificaciones, porque cuando esa información salga, no querrás enterarte tarde.